Entonces, ¿cómo se calcula la BCP? Bueno, pues el cálculo de la BCP es muy sencillito. Una vez que ya hemos calculado la primera base, la BCC, se le suma lo que haya percibido por horas extraordinarias, bien sean de fuerza mayor o normales. Da igual. ¿De acuerdo? Y como la base 3 es simplemente las horas extraordinarias, pues podríamos decir que la 2 es la suma de la 1 más la 3. Entonces ya os digo, no es más que sumar. Imaginaros que aquí tuviéramos, bueno, vamos a ir al ejemplo. Aquí en el ejemplo tenemos de BCC 1553,33 y de horas, fijaros, tenía 35 normales, 60 de fuerza mayor, pues 35 más 60, 90. Entonces aquí en el punto 3, base cotización horas, la suma 95 y la BCP es la BCC, los 1553,33 más las horas extras, 95, pues nos suman 1648,33. Entonces tendríamos esta suma. Y esto sería la BCP. ¿Vale? Entonces, ya os digo, el punto 2 es el 1 más el 3. Y luego ya habríamos acabado entonces con lo que es la seguridad social y ahora tenemos lo que es el IRPF. En principio, si no hay salario en especie, solo vamos a tener una base. Base del IRPF dineraria, porque es lo que percibe en dinero. ¿Vale? Y en el caso de que haya salario en especie, pues tendríamos una quinta base, que sería el importe de lo que es en el especie, de lo que pongamos en el salario en especie. Aquí, si tuviéramos algo, salario en especie, que en este ejemplo no tenemos nada, pues si tuviéramos algo, esa sería la base. Pues si tuviéramos 200, pues tendríamos una base del IRPF en especie de 200 también. Siempre va a coincidir, El importe de lo que hayamos puesto en salario en especie aparecerá también con el mismo importe en la base del IRPF en especie. ¿Vale? Y el punto 4, ya os digo, es el IRPF de dinero, de lo que se percibe en dinero. Entonces, de la parte salarial va absolutamente todo. Aquí no hay excepciones ninguna. Entonces, en este ejemplo, parte salarial sería todo esto, pues la suma de los 1100 más los 50 más los 200 más los 35 más los 60. Todo lo que hay en la parte de percepciones salariales. ¿Vale? Y de la parte no salarial va todo también, a no ser que haya algo exento, ¿sí? Que ya os colgaré luego al final del vídeo, lo que está exento y lo que tiene límites. ¿Vale? Entonces, esto sería la base del IRPF dinerario. Bueno, aquí tenemos la tabla de los elementos que tienen límites. Antes os he comentado que os iba a dejar al final del vídeo. Bueno, pues os explico cómo funciona el tema de los límites. Entonces, límites. Tenemos gastos de manutención y estancia. Nos estamos refiriendo al tema dietas. Me mandan a trabajar a Ciudad Real durante 4 días y me pagan el hotel y lo que son las comidas, desayunos, cenas, etcétera. Entonces, hay que dividir dos partes. Lo que es gastos de estancia, o sea, el hotel, el hostal, donde nos alojemos. Entonces, los gastos de estancia ya nos dice que está exento todo lo que justifiquemos y únicamente va a cotizar aquello que esté por encima del importe justificado. Yo si tengo una factura del hotel de 80 euros la noche, si a mí la empresa me da 100 y me puedo quedar con los 100, claro, yo justifico hasta 80. Entonces, el exceso de lo que justifico, que serían 20, 100 menos 80, 20, eso tendría que cotizar esos 20. Pero si a mí me dan exactamente los 80 que estoy justificando con la factura,
Entonces no tengo que llevar a la base de cotización. Solo si me paso. El exceso, como dice. Y ya os digo que esto se refiere únicamente al apartado de lo que es la estancia. Lo que es la manutención, que es en la parte inferior del cuadro donde aparecen estos importes, se refiere a las comidas. Entonces ya veis que se separa en dos partes, pernocta, no pernocta. Claro, si pernoctamos se supone que estamos haciendo más comidas que si no pernoctamos. Por eso los límites son superiores. ¿Ves? Por ejemplo, pernocta en España 53,34 y no pernocta en España 26,67. Estaríamos hablando del doble, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo, por ejemplo, me mandan a Ciudad Real, ¿vale? Tengo que pasar 3 días. Yo tengo que calcular cuánto tengo justificado, que sería 53,34 por cada día, por 3 días, pues hago la operación. ¿Vale? Me sale 160,02. Si a mí mi empresa me da 200 euros, claro, me estoy pasando, ¿no? Porque me han dado 200 y mi límite justificado son 160,02. Pues no tengo más que hacer la resta. Tenemos casi 40 euros, ¿vale? 39,98. Pues estos 39,98 que me han dado de más, esto sería lo que tendría que cotizar en la remuneración mensual. Que en lugar de en lugar de 200 me dan, por ejemplo, 150, pues como no me paso de los 160,02, que es el importe que por tablas tengo justificado, pues entonces no cotizaría nada. Entonces, hasta 160,02 no cotizo nada. Todo lo que me den por encima de 160,02, como en este caso los 200, pues la diferencia, la resta, tendría que cotizar a la remuneración mensual. Entonces lo que nos tenemos que hacer es fijar si hay pernocta o no pernocta y, por ejemplo, si hay pernocta, si se trata de España o si se trata del extranjero. Ya veis que las cantidades son muy diferentes, ¿eh? Se ve que en el extranjero sale bastante más caro el comer, ¿eh? Porque fijaros, 91,35 euros por día y en cambio en España 53,34. Y si es sin pernocta, que no dormimos, pues yo tendría exento hasta 26,67 en España y hasta 48,08 en el extranjero. Y luego tenemos personal de vuelo, azafatas, pilotos, etcétera, pues estos otros importes. Pero para lo que son los trabajadores normales, digamos, los habituales, tendríamos estos límites. ¿Vale? Entonces, esto sería lo único, digamos, junto con los gastos de locomoción, que tiene límites. Entonces, antes cuando hablábamos de lo no salarial, tenemos que ver si está exento o si tiene límites. Bueno, pues los límites son estos, los que estáis viendo ahora. ¿Vale? Y luego tenemos más límites, los gastos de locomoción. El primer punto dice, según factura o documento equivalente de transporte público exento. Es decir, si yo cojo un avión, un tren, un autobús y tengo el billete, la factura, lo que me ha costado, pues y me pagan eso, exento. ¿Vale? Otra cosa es que yo haga el viaje con mi coche. Entonces, si yo hago el viaje con mi coche, claro, yo esto no puedo justificar el importe. Podré justificar los kilómetros, pues, porque todo el mundo sabe cuántos kilómetros hay desde Donostia a Ciudad Real, por ejemplo, pues no tenemos más que entrar en cualquier aplicación, el Vía Michelin, cualquiera de estas y ver los kilómetros. Entonces, ahora ha subido en vez de 0,19 como aparece aquí, está en 0,26 para la seguridad social. Vale, lo voy a poner aquí, 0,26. Entonces, en lugar de 0,19 euros por kilómetro, está exento hasta 0,26. Y estos 0,29 que tenéis al lado sería para el IRPF guipuzcoano. Entonces, en este caso, así como en
en lo que son los gastos de manutención nos coincide, ¿sí? Para el IRPF y para la seguridad social. Esta parte de aquí es seguridad social y la columna aquí donde tenéis la D, esto es para el IRPF. ¿Vale? Entonces los importes son los mismos. Lo único que cambia es en el caso de la locomoción, que para la seguridad social marca que a día de hoy tenemos exentos 0,26 y el IRPF guipuzcoano pues tenemos 0,29. ¿De acuerdo? Y luego estábamos hablando también de que había ciertas cosas que estaban exentas, entonces os voy a mostrar lo que está exento. Entonces, bueno, exento para la seguridad social tenemos los gastos de estudio de trabajador que le capacitan. Entonces, cuando nos pagan, imaginaros, alguien que es tornero tradicional, le pagan un curso de control numérico para el torno. Entonces, ese curso que le está capacitando para manejar un torno numérico sería exento, ¿vale? Eso ya no es salario en especie. Acordaros que si me están pagando un curso a mí y a mi familia que no sirve para capacitarme, eso es salario en especie y cotiza, ¿eh? Entonces, está exento solo aquellos gastos de estudios que no me capaciten. O sea, que me capaciten, ¿vale? Y luego tenemos una serie de retribuciones aquí que para Hacienda está exento, para la Hacienda guipuzcoana, y en cambio para la Seguridad Social no lo está. Entonces nos dice que, por ejemplo, si la empresa, pues los típicos cheques de comedor o tiene un economato, me vende más barato todo eso que me ahorro, la Seguridad Social dice que hay que cotizarlo, ¿vale? En cambio, la Hacienda guipuzcoana nos dice que está exento. Dice, utilización de bienes destinados a los servicios socioculturales del personal, espacios locales debidamente homologados, etcétera. También si nos dan servicios de educación, yo que sé, por ejemplo, en hospitales, sea guardería, etcétera. La Seguridad Social nos dice que eso que nos deberían de cobrar de guardería, por ejemplo, que habría que cotizar. En cambio, Hacienda nos dice que eso está exento, ¿vale? Cuotas que nos paga el empresario para seguros de accidente laboral, de enfermedad profesional, etcétera. La Seguridad Social nos dice que eso que paga el empresario tiene que cotizar a la remuneración mensual. En cambio, Hacienda nos dice que está exento, ¿vale? Pero para la Seguridad Social, exento, ya veis, los gastos de estudio, los gastos de locomoción que tengamos factura, las indemnizaciones por fallecimiento, traslados y suspensiones, siempre y cuando nos estén pagando en función de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores o convenio colectivo, y poquita cosa más que está exento, ¿vale? Las horas extraordinarias, que ya hemos dicho antes, que hemos comentado que para la BCC está exento. Y lo demás no hay nada más exento. Entonces, digamos que cuando hablábamos antes de la parte no salarial exento y límites, estamos hablando de estos límites de aquí, ¿vale?